Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme. Y digo una vez más porque estamos estrenando este horario de hoy domingo sobre las 6:30 hora de Colombia, Lima, Quito, Jamaica. Bueno, ahí ustedes se van ubicando de acuerdo a su hora, pero vamos a hacer una prueba de este Ven, Sígueme extendido, digámoslo así, un poco más amplio, para que ustedes tengan mayor información. Igual ustedes pueden encontrar nuestras clases de Ven, Sígueme de 25 minutos todos los domingos desde muy temprano, la clase de Liz, que siempre ha sido una clase corta, y la clase de nuestro querido Luis Calkin en Compartiendo con Luis Calkin. En el canal de Luis Calkin también pueden encontrar mucha información. Y vamos a hacer la prueba con este programa que veníamos emitiendo los días miércoles, lo vamos a pasar aquí los domingos a las 6:30 hora de Colombia, para ver a ustedes qué les parece, cómo se sienten con él, cuál es su aceptación y verificamos si continuamos haciéndolo. De ustedes depende, hermanos, ustedes saben que actuamos para ustedes y tratamos de servirles en lo que más podamos. Este es el Ven, Sígueme de esta semana que estudiaremos a partir de mañana, 20 de julio hasta el próximo domingo 26 de julio. Vamos a enfocarnos seguramente en el tema de cómo el orgullo lleva a la destrucción. Los capítulos 14 al 20 y 26 y 30 del libro de Segunda de Crónicas. Es un recuento de la ley, de las historias, trae nuevos aditamentos, digámoslo así, a la historia. Así que les doy la bienvenida y quiero iniciar, antes de introducir aquí a nuestro querido Luis, quiero recordarles que la Fundación Morgat siempre se empeña en traer contenido valioso para todos ustedes. Les hago una pregunta: ¿cuál es el pecado más peligroso para un discípulo de Cristo? Muchos podrían responder, hermanos y hermanas, la inmoralidad. Otros podrían decir la idolatría o la desobediencia, incluso dirían, la mayoría creo que diría la desobediencia, no ser obediente. Pues bueno, queridos hermanos y hermanas, las escrituras, sin embargo, presentan un enemigo mucho más silencioso, por decirlo así, más sigiloso, pero mucho más peligroso. Ese enemigo que hablábamos con Luis mientras preparábamos todo este contenido, seguramente lo mencionaremos al presidente Ratad Benson, ese enemigo es el orgullo. Porque el orgullo, hermanos, no aparece de un momento a otro, sino que se va metiendo como por las rendijas de nuestra vida, crece muy lentamente. Es tan así que el orgullo hace que a veces ni nos demos cuenta que nosotros lo tenemos. Y como decía el presidente y enseñaba el presidente Monson, es más fácil detectarlo en otras personas que en nosotros mismos. Es facilísimo verlo en otras personas, pero no tanto en nosotros. Y cuando dejamos que ese enemigo, ese orgullo, se meta en nuestro campo, en nuestro sembrado, va creciendo y va tapando nuestro trigo, como dice la parábola, se convierte en cizaña y quita nuestra dependencia de Dios, nos priva de la luz espiritual y nos lleva a todo lo malo, porque todo lo malo nace del orgullo. Entonces, aquí vamos a ver una historia y seguramente nos vamos a centrar más en esa historia, aunque vamos a tratar otras, del rey Usías, un rey que como muchas historias del Antiguo Testamento, llega, disculpen por ahí a mis mascotas, llega siendo un bendecido de Dios, un iluminado, un hombre inspirado, y luego decae, abandona al Señor. Así que con este contexto pequeñito, muy pequeño, le doy la bienvenida a nuestro querido Luis Calkin, que a todos nos encanta oírlo. Y le voy a dar la bienvenida a Luis, pero de una vez no lo voy a dejar que salude, hermanos. Querido Luis Calkin, bienvenido, buenas noches, buenas tardes para la mayoría de nosotros. Voy a tratar de ampliar aquí nuestras pantallas. Luis Calkin,
quiero que tú, desde tu concepto de maestro y estudioso del Evangelio, nos digas qué está pasando en esta parte de la historia de Israel. Porque, bueno, lo hablábamos, aquí parece que un puñadito de versículos hablan de grandes principios, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué son los reyes? ¿Por qué estas historias son importantes? Luis Calquín, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, un grato placer. Aquí estoy con mi computadora, entonces entre que veo algunos elementos y veo la cámara donde estamos acá, ustedes me dicen si aparece todo bien. Un grato placer. Cada domingo es para mí una bendición comunicarme con muchos de ustedes, incluso también por la parte de mi clase, como bien decía Walter, les invito compartiendo con Luis Calquín. Así es. Eh, lo interesante del estudio del Antiguo Testamento, primero que nada, que todos los conceptos, los principios están, pero absolutamente, eh, digamos, nada ha pasado de moda. Las cosas continúan exactamente igual en términos de lo que pasa con el ser humano. Las enseñanzas que ahí aparecen, que son historias de siglos para atrás, es impresionante cómo las podemos implementar el día de hoy. Y eso es lo mágico, si podemos utilizar una palabra del mundo, es lo extraordinario de las escrituras. Una de las cosas que comentaba yo con Walter antes de conectarnos es que especialmente cuando hablamos de los Samueles, de los reyes, de los crónicas, que se dividen en dos, primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes, primera y segunda Crónica, que de repente hay un enredo para muchos, hay muchos personajes, muchas historias, de repente uno no sabe dónde está parado, y yo siempre le digo a la gente que me escucha que no se preocupen, o sea, traten de ordenar sí los elementos, siempre en mis clases trato de que se ordenen para que cuando escuchen una historia la puedan introducir ahí exactamente en los lugares donde corresponden. Eso es muy pedagógico y didáctico en función de saber dónde estoy parado, digamos. Es lo que pasa también en el libro de Mormón. A veces cuando estamos estudiando ahí, de repente hay generaciones que se van para atrás y uno se pierde, hay muchos hermanos que dejan de leer porque en realidad a veces no saben ni siquiera dónde están, digamos. Eso se los confieso. Pero primero quiero decirle algunas cosas que siempre es bueno. Recuerden ustedes que la casa de Israel, por así decir, las 12 tribus en algún minuto se dividieron, ¿recuerdan? Y aparece en la historia este Saúl, aparece en la historia este David y aparece en la historia este Salomón, estos tres primeros reyes que empieza como la historia de poder pensar que este pueblo comienza a tener, por así decir, una monarquía, cosa que Samuel no quería. Decían, no es bueno que tengan reyes porque las cosas no van a andar bien. Sale un rey malo y van a empezar a tener problemas. Qué bueno cuando hay un rey bueno, pero si ustedes hacen un recorrido de todos los reyes que existieron, se van a dar cuenta que la mayoría fueron malos, digamos. Y por supuesto el pueblo sufrió demasiado. Entonces, cuando ya se dividió, recuerdan ustedes que vimos eso hace algunas semanas atrás, por un lado Roboam y Jeroboam por el otro lado, por el lado del norte, finalmente las tribus del norte se pierden, está todos los asirios, lo que pasa con ellos en el año 722 a.C., y ahí se van. Y después vamos a seguir hablando en algún minuto cuando hablemos de las tribus perdidas y todo lo demás. Oye, Luis, te interrumpo ahí un poquito, porque sí, y ahí uno también suele confundirse como lector desprevenidos, ¿no? Que somos todos que llegamos a las escrituras, porque empieza a hablar de Israel, pero no está hablando en sí de toda la casa de Israel, sino del reino de Israel, Del de norte, unas exacto. tribus. Y empieza a hablar de Judá como otro reino, ¿sí? Entonces eso nos puede llevar a unas confusiones. Y a mí me encanta eso que nos estás diciendo, porque siempre es bueno, uno casi, los seres humanos siempre tenemos la tendencia, o al menos nosotros aquí en Latinoamérica, a preguntar, ¿qué día es hoy? O sea, Claro, ¿en dónde estoy parado? Entonces, Luis, correcto. ¿en dónde estamos parados aquí? Eso es súper importante porque miren, por lo menos a mí me ayuda. O sea, por ejemplo, hoy día nos invita Walter a hablar del orgullo. Yo me podría quedar hablando del discurso del presidente Benson y vamos a tomar una cena maravillosa en relación a ese concepto y vamos a aprender mucho. Pero aquí no estamos tomando de las historias del Antiguo Testamento. Mucha gente, y reconózcanme esto, mucha gente tiende a tratar de sacarse toda esa historia y no estudiar mucho. A veces queda con algún concepto, la fe,
el orgullo, como estábamos hablando, qué sé yo, algún elemento, y ahí quedamos, y quedamos en eso, pero no tenemos absolutamente nada, ninguna idea de dónde se extrajeron esos principios en el Antiguo Testamento. Solamente un par de minutos para que ustedes se ordenen y podamos organizarnos. Les voy a contar un par de cosas. Bien decía Walter que la parte norte, Israel, que queda con 10 tribus, y la parte sur de abajo queda Judá y Benjamín, 2 tribus. Entonces, 10 y 2. Esas 10 se las llevó Siria, muchos hermanos, muchas personas de Israel. Cuando hablo de Israel ahora, hablo de la parte norte, incluso se fueron a Judá. Cuando fueron invadidos, qué sé yo, muchos emigraron y se volvieron a la parte sur porque muchos también se fueron a la parte de Siria y quedó, pero fueron dispersos. Y esto Oye, es muy Luis, interesante, quizás no han Luis, escuchado esto. Les Luis, quiero per- contar, Luis, perdón, permíteme, per- hago una metidita ahí de palabra. sí, sí, Pero cuando estamos hablando de esas tribus que se pierden, hermanos, estamos hablando del final de la historia del rey claro. Sedequías, cuando ya viene, sí, viene Babilonia e invade a Israel y lo dispersa entre todos los pueblos o entre su mismo pueblo. No, ahí no está Babilonia, no, estamos hablando de Siria, De ahí. Siria, perdón, de Siria, de Siria. 722 antes de Cristo. Qué Sí, bueno sí, que ok, hiciste ok. ese detalle, porque en ese punto existieron algunos reyes ahí, partiendo por Jeroboam, que era un tipo malísimo, recuerdan ustedes, y ahí aparece Elías el profeta. Ojo, Elías el profeta aparece en el lado norte, en Israel, y después Eliseo. Todo eso que estudiamos es de la parte norte, para que no se olviden. Arriba, sí. Es muy interesante eso para que se ubiquen, nada más, es muy interesante. Pero todo lo que viene ahora es de la parte sur, de estas 2 tribus, de Judá y de Benjamín. Entonces, ahí parte, obviamente, con Salomón. Bueno, Salomón se divide después que muere con Roboam, que era el hijo de Salomón, y con Jeroboam, que era el rey de la parte norte. Entonces, quedémonos en la parte sur. Ya sabemos lo que pasó en la parte norte. Y les insisto que Elías, el profeta Eliseo, todo eso estaba con la parte norte, cuando estos tipos eran súper malos. Vámonos en la parte sur. Roboam. Ese Roboam era hijo de Salomón. ¿Ok? Y después de ahí para adelante empiezan a haber una serie de reyes de Judá, solamente de la parte sur. Para que nos ordenemos, les quiero contar que existieron 19 reyes en Judá. Y el último fue Sedequías. Ese fue el que fue invadido por Babilonia. Y esa historia nosotros la conocemos muy bien, porque finalmente ahí es donde se desprende lo que leí, finalmente había profetizado que Jerusalén iba a ser destruido. Finalmente fue destruido por Nabucodonosor. ¿Se recuerdan ustedes? Babilonia y Sedequías le sacaron los ojos, le mataron a la familia antes, y ahí se escapa uno de los hijos. Eso no aparece en el Antiguo Testamento, pero por el libro de Mormón sabemos que Mulek finalmente fue, digamos, salvado de esa masacre, porque fue una masacre. Toda esa gente fue llevada a Siria, perdón, a Babilonia, fue pero una masacre enorme. Y finalmente Mulek llega a las Américas y se convierte en este pueblo de Zaraemla, que después se une en la época de Mosía, y después ese pueblo llega a ser la base de todo el pueblo de los nefitas. De hecho, los nefitas eran un grupo muy reducido y el pueblo de Zaraembla eran los más. Y ellos decidieron que Mosía fuera su rey, y ahí partió todo el camino, digamos, que después finalmente O digamos, sea, se perdieron también los ahí nefitas. se conectan las dos historias, Biblia y Extraordinario, libro de Mormón. extraordinario, eso es muy interesante. Entonces, estamos en el Antiguo Testamento, 19 reyes. De hecho, hubo una reina que no era descendiente de David. Todos los reyes eran descendientes de David. David, Salomón, Roboam, etcétera, etcétera. 19 reyes más la mujer que se llamaba Atalía y que no se cuenta como una reina porque era una usurpadora del poder. Entonces, en lo que estamos estudiando esta semana, que corresponde del 14 al
ya no me acuerdo, al 20, al 26, perdón, del 14 al 20, después el 26 y el 30. Sí, y el 30, sí. En esa historia aparece en los primeros capítulos un rey llamado Asa, ¿correcto? Entonces, cuando uno ve un rey que se llamaba Asa, es probable que ustedes ni siquiera, la mayoría, yo me incluía porque ahora he estado estudiando un poco más, ni siquiera sabíamos quién era. Les cuento, Roboam, hijo de Salomón. Salomón. Después, y fíjense interesante este detalle, Roboam reinó 17 años, no es menor. Después vino su hijo, que se llamaba Abías. Después, el tercer rey, después de la división, fue justamente Asa. Este Asa que vamos a estudiar en el capítulo 14, 15 y 16, más o menos de segunda de Crónicas. Entonces ya se están ubicando, ¿se fijan? Ese era un rey Asa. Vamos inmediatamente a saber y les voy a contar, y junto con Walter vamos a aprender de lo que pasó con la vida de él. Pero después en el capítulo 26 de segunda de Crónicas, aparece otro personaje que parece que también es importante. Y ese personaje es nada más y nada menos que Usías, que es lo que vamos a hablar ahora con mayor detalle. ¿Cuál era el número de Usías? O sea, Para que Asa ustedes era sepan, fue el tercer rey. Asa fue muy el interesante, cuarto rey. Asa era el número 3 de Judá. Usías era el número... dame un 9, 10. segundo, era el número 10. Número 10. Era el número 10 de los reyes de Judá. Ahora, para que ustedes se vayan tomando el peso de quién vamos a hablar, les quiero contar que Asa, el tercer rey, reinó 41 años en Judá. No es menor. Mucha de la gente que está escuchando a lo mejor tiene menos de 41 años. Él reinó 41 años. Vamos a saber inmediatamente qué pasó con él. Y después de él vino Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, que esa fue la usurpadora, Sí. que no se cuenta con... Y después viene Joás, Amasías, y ahí viene el número 10, Usías. Pero ¿saben qué interesante de Usías? Que vamos a ver inmediatamente, insisto en lo que es. Él reinó 52 años. O sea, 11 años más que Asa. Entonces era el tataranieto de Asa y aparece este Usías. Pero para que no quede error, si nosotros seguimos después de Usías, viene después Jotam, Acaz. Ahí aparece alguien bastante conocido que vimos hace algunas clases atrás. Sí. Acaz, que era padre de Ezequías, que también está nombrado en este segundo de Crónica. Después de Ezequías viene el que fue más malo de todos los reyes, que se llamaba Manasés. Ese Manasés reinó 55 años. O sea que la maldad se impuso y reinó más que todos. Luis, Ese fue lejos el que le hizo más daño a Judá. Dime, Walter. Luis, y hacemos una aclaración aquí. Este Manasés no tiene que ver nada con el Manasés, hijo de José y hermano de Efraín, que una tribu de Israel toma su nombre, Manasés. Este Manasés, este mal rey, el más malo de los reyes de Israel, no tiene que ver nada con el Manasés de nuestras descendencias, de las tribus que aparecen en nuestras bendiciones patriarcales, hermanos. Para que vayamos aclarando el concepto. Muy buena tu aclaración. Y después de Manasés reina su hijo, que también fue malo, se llamaba Amón. Amón, que tampoco tiene nada que ver con el Amón del libro de Mormón. Claro. Y ese tan solo reinó 2 años. No es menor. Y ahí aparece el hijo de Amón, que fue Josías, que es el que estudiamos hace un par de, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas. Sí. Él, Josías, reinó 31 años, no es menor también. Y después de él vino Joacás, Joaquín, después otro Joaquín, y finalmente Sedequías. Y ahí ya le aparece un nombre conocido. Y ese Sedequías es el número 20. Dejémoslo en 19 porque, insisto, la mujer usurpó, no era una reina legal, digamos. ¿Me entienden? Entonces, todo un camino que cuando ustedes lean algo,
estamos hablando de Judá, de todos estos reyes, y obviamente la mayoría de ellos fueron malos, y por eso se destacan los que han sido bastante buenos, con la diferencia que Asa, que vamos a ver ahora, y finalmente Usías, Yes. fueron súper buenos, pero algo pasó con ellos, y es lo que vamos a aprender hoy. ¿Y para qué les digo Ezequías y Josías, que fueron extraordinarios? Ellos Entonces, finalmente murieron eh, también en una forma muy buena, sí. entonces, Luis, hagamos un resumen aquí, hermanos, para que comprendamos toda esta cronología bíblica, ¿sí? Y es, hermanos, en muy pocos versículos se resumen historias de muchísimos, de casi cientos de años de Décadas, decadencia del pueblo de 5 Israel. décadas, 4 décadas, impresionante. No, por favor. O sea, muchísimo. Bueno, 5 décadas, nomás Manasés, 53 años. Imagínate, 55 50, Manasés. 55, imagínate, ahí ya hay 5 décadas. Estamos hablando aquí de siglos, ¿sí? De personas que dirigieron mal a Israel. Por eso llegamos a un momento en que uno literalmente, en el tiempo de Jesucristo, uno dice, pero ¿cómo podría haber sido el pueblo de Dios? ¿Sí? Si se había pervertido tanto. Bueno, porque todos esos reyes lo llevaron, bueno, con excepciones, lo llevaron al despojo total de la humanidad, apartarse totalmente de Dios. Y nos detenemos entonces hoy en unos reyes que, como dice Luis, hacen un ciclo que es bien interesante y es lo que el presidente Benzo llama el ciclo del orgullo, ¿no? O sea, empezar bien, ser prosperado, ser bendecido, ser inspirado y de repente olvidarse de Dios, pensar que todo Increíble, depende de nosotros. Uno podría resumir la lección así, Luis, ya, así, increíble. el ciclo del orgullo y así sucede. Pero vamos a desmenuzarlo un poquito, Luis. ¿Por dónde arrancamos ahí? Yo pienso que sería bueno hacer un pequeño resumen de lo que pasó con Asa, que fue el tercer rey de Judá. No es menor esa historia. Eh, no sé si está bien, puedo quizás leer un par de cosas aquí, que es muy simple. Claro Eh, que sí, claro que sí. Primero, Asa fue un rey que inmediatamente él comenzó a hacer una reforma y un arreglo de todo lo malo que venía con su padre y su abuelo, porque Roboam, que era su abuelo, igual al principio fue bastante bueno, pero finalmente también empezó a hacer cosas que no correspondían. Después pasó su padre y finalmente llegó él, Asa. Entonces, él empezó a destruir las cosas que estaban relacionadas con la idolatría, empezó a ser bastante enérgico, muy osado en lo positivo, era un líder muy, muy decidido, pero de las cosas buenas. Él incluso dice que cuando en las escrituras dice hizo lo recto ante Dios, hay que realmente definir que esas personas fueron realmente buenas. Porque alguien podría ser bueno con el vecino, podría ser bueno con la familia, pero cuando en las escrituras se habla de que fueron buenos con Dios, significa que eran realmente hombres extraordinarios. Y aquí yo, si tuviera un sombrero, me lo saco, porque Asa Claro, cambió claro. una serie de cosas que fueron impresionantes. Por ejemplo, él desterró la prostitución, destruyó ídolos, depuso, fíjense el otro detalle que ocurrió. Su abuela había generado una serie de cambios e ídolos y él destituyó el rango de su abuela, o sea, intervino y también con su mamá. Su mamá también había hecho cosas incorrectas. Entonces él, mire, la enseñanza ahí es muy bonita porque cuando hablamos de los gobiernos, de los poderes, de los reinados, de lo que ustedes quieran, siempre hay en medio de todas estas cosas mucha corrupción. Y siempre la corrupción está dada por el pariente, porque, yo tengo un poder, entonces pongo a un hermano, a mi tío, a mi sobrino. Y si Eh, ustedes ven eh, los es- gobiernos que nosotros tenemos hoy día en nuestros propios países, está lleno de eso. el Entonces, nepotismo, ¿no, Luis? El nepotismo que es tan absolutamente, antiguo como la humanidad. absolutamente. Y aquí este hombre, Asa, tuvo, yo digo, la valentía de poder empezar a limpiar Judá, Jerusalén y el templo y todas las cosas, pero no quedó tan solo en las cosas, digamos, de mi vecino y de afuera, sino que también él incorporó a gente que eran muy cercanos a él. Tuvo que haber tenido mucha valentía para sacar a su madre
y todo lo que hizo su madre y su abuela, Claro. que había hecho mucho daño. Y después habían fabricado ellos imágenes paganas. En su vejez, y aquí viene la parte, en su vejez de Asa, confió en alianzas humanas. Y lo que ocurre es que él tuvo una experiencia increíble con guerras y él de repente estaba listo para la guerra y de repente las personas que venían en contra eran el doble, eran más de 1 millón de personas y él tenía un poco como alrededor de 500.000, o sea, el doble de soldados y en ese minuto, no sé si por ahí de repente tú tienes una escritura, Walter, él incluso, él estaba tan convertido a las cosas espirituales y él hace una oración que es una de las oraciones más extraordinarias en el Así Antiguo es. Testamento. Y justamente si tú me hablabas antes del capítulo 14, ¿no? Algo así. Sí, ahí está en el capítulo 14, mira, el versículo 11 y 12. Y clamó Asa, dice, a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, no hay otro como tú en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Eso me encanta. Oh, extraordinario. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra esta multitud. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. La matanza de esa guerra fue impresionante y los persiguió siendo la mitad de los Sí, ejércitos. sí, Eso habla, ¿por qué tan potente es esta historia? Porque estamos hablando de un rey, de un líder que no tuvo, digamos, no se quedó en solamente la teoría, sino que él fue y fue valiente ante lo que venía por mis padres, por mis abuelos, y realmente hubo una limpieza de todas las cosas. Y él entonces empieza a confiar en Jehová de una manera impresionante, no había ninguna duda. Y si él confiaba, por supuesto, sus seguidores también comenzaron a confiar en Jehová. Y eso es muy potente. A veces yo pienso en un padre de familia, en un líder, cuando dan el ejemplo a quien están siguiendo, no tan solo ellos son afectados positivamente, sino que viene un cúmulo de personas que también siguen a los líderes y pueden hacer un bien realmente extraordinario. Entonces, en ese sentido, se habla de que él fue una persona que hizo muy bien en Judá. Y dice incluso que fortificó ciudades, derrotó milagrosamente al gigantesco ejército de los etíopes. No obstante, más tarde, y aquí viene el problema, cometió un error político, porque justamente se hace convenio, hace algunos acuerdos con el rey de Asiria, porque venían también algunos personajes, qué sé yo, y él entonces, como ya estaba, acuérdense que él estuvo 41 años en el poder, entonces en 41 años las cosas pueden ocurrir muchos elementos que desconocemos, y en algún minuto él empieza a tomar decisiones y cuando hay otras guerras, él empieza a hacer algunas alianzas con Asiria, incluso él empieza a vender cosas, sí, empieza a sacar las cosas sagradas del templo, las vende y le empieza a hacer regalos al rey de Asiria para congraciarse con él y de alguna manera que él lo ayude. Y eso denota de que ya la confianza no estaba en Jehová, sino que estaba en las personas. Oye, Luis y hermanos, aquí podemos ver algo, y es que la diferencia entre un rey que triunfa, un rey que logra la victoria, un rey fiel, y uno que fracasa, en sí no es el tamaño del problema que enfrente, sino el problema es en dónde pone su mirada, Luis. Porque aquí Asa pierde su mirada. Ahora, tú nos llevas a un punto que yo no quiero justificar ni mucho menos, pero nosotros a veces, hermanos, en el transcurso de una semana, de un mes, de un año, cambiamos mucho de parecer. Muchas personas van y vienen de la iglesia, Luis, en un año. Dejan, abandonan, regresan, dejan, abandonan, regresan. Aquí estamos hablando de un rey que en 41 años seguramente se acercó mucho tiempo al Señor, pero hay un momento en que pierde la mirada, ¿sí? Y entonces nos dice la escritura, por aquí tengo la escritura, Luis, ¿Ya? donde nos habla de esto. Permíteme, tal vez Tú, la tú me, comparto.
Tú me comentabas antes de la clase, me comentaba algo muy interesante y muy simbólico, porque él comenzó a tener algunos problemas de salud, ¿te Sí, acuerdas? ¿Y te acuerdas exactamente qué problemas de salud tuvo? sí, un problema en los pies. En los pies. Sí, se enfermó de los pies. Y Su eso bate, efectiva, ¿no? exacto, Muy simbólico, ¿no? muy simbólico. Efectivamente, él comenzó a tener problemas con los pies y probablemente él no se podía sustentar como antes lo hacía. Y cuando comenzó a tener esos problemas, él también tuvo la arrogancia, porque él había pasado mucho tiempo en el poder y él pensaba ya que podía, y habiendo tenido una experiencia espiritual extraordinaria con Jehová, pero ya Sí. ni siquiera comenzaba a orar para que le pudiera bendecir sus pies, sino que él acudía a los médicos que estaban por ahí y le pedía la opinión a ellos. Y con ese hecho también él estaba dando a conocer, y por eso lo destaca quien escribe Segunda de Crónica, que también es un poco desconocido, que efectivamente su confianza ya no estaba en Jehová. Y Oye, Luis, entonces estaba en los médicos y en la gente. Es muy yo interesante compartí eso. esta mañana en la clase, hermanos, que ustedes seguramente vieron y pueden ver en cualquier momento, que no está diciendo o no está ni siquiera insinuando el versículo que esté mal acudir a los médicos, ¿no? O sea, la medicina, como todos los conocimientos que tiene el hombre, vienen de Dios. Todo lo que es bueno, de Dios viene. El problema es cuando buscamos las cosas buenas del mundo, pero olvidamos que hay algo que es bueno superior, de donde viene todo conocimiento. Me encanta esta escritura que tenemos aquí en pantalla, Luis, porque este simbolismo con la enfermedad de Asa, me gusta esto que dice aquí, por cuanto te has apoyado, mira, apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios. Miren la enfermedad de los pies. ¿Qué es lo que nos dan los pies? Apoyo. Los pies nos permiten afirmarnos y apoyarnos para caminar y para desenvolvernos. Asa justamente fue herido en esa parte de su cuerpo. Ahora más adelante tenemos un contraste, ¿no, Luis? Cuando hablemos de otro rey, ¿sí? Que va a ser herido con otra enfermedad en otra parte del cuerpo y podemos hacer un contraste con este, pero eso será más adelante, Luis. Es verdad. Sí, bueno, básicamente ahí es muy interesante eso que tú recalcas en cuanto al apoyo. Eso yo creo que es fundamental. Aquí lo que está tratando de la historia decir, ¿no? Esta historia nos está tratando de enseñar, como tú bien dices, no es que ellos vayan al médico y confíen en él. No, para nada. Yo cada vez que tengo un problema hablo con mi hijo porque él ha estudiado muchos años y me da las recetas que corresponden, no tengo ni una duda de eso. Pero el detalle es que en quién estaba su confianza. Ese es el detalle. Y su confianza ya no estaba. Ahora, en todas las cosas que Dios hace con el ser humano, desde Adán hasta hoy, lo más importante es dónde tenemos nuestro corazón. Si ustedes se fijan y analizan todas las historias de todas las escrituras, lo que Dios siempre está buscando es que uno finalmente crea, ame y confíe en el Dios verdadero. Por eso es el primer y grande mandamiento. O sea, amar a Dios por todas las cosas y no hay más. Entonces, todas las historias, todos los problemas, las situaciones que van ocurriendo, bienvenido sea, pueden ser buenas o malas, pero lo importante es el foco, el volverse a, ¿se acuerdan esas escrituras? A Cristo. Eso es lo importante. Y El aquí, volverse, Luis, el volverse tiene una connotación positiva que significa arrepentimiento. Y también volverse tiene una connotación negativa, que es volverse a las cosas del mundo, lo que hemos dejado para seguir a Jehová y después dejar a Dios para volvernos a las cosas del mundo. ¿Sí? Entonces hay que absolutamente. tener en cuenta eso. En este caso, suceden las dos. Estos reyes se vuelven a Dios y después se vuelven al mundo. ¿Sí? Y, Y y ahí para es donde terminar, toca. y para terminar con Asa, el punto es que la situación que hizo la alianza con los asirios en este caso, y todo eso, a él le resultó. O sea, efectivamente, él tuvo éxito militarmente en este tipo de cosas. Uno podría decir, bueno, le fue bien. Pero el detalle, que lo que se quiere dar a entender en esta historia, es que su confianza ya no estaba en Jehová. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso el orgullo entra como un tema fundamental, como tú lo has iniciado al principio de esta clase, por causa de que es algo muy sutil que empieza.
La com- Doctrina y Convenio nos enseña muy bien en cuanto a esto también, ¿recuerdan? Cuando hablamos de la sección 121, qué sé yo, 122, cuando alguien recibe un poquito de autoridad, inmediatamente uno cambia como la actitud cuando no está haciendo las cosas bien y empieza a ejercer mando, dominio y empieza a ponerse, hablando en términos en español simple, se empieza a poner un poco pesado, digamos. O sea, el líder medio pesado que empieza a tomar atribuciones y empieza a hacer cosas que no corresponden. Y en esa escritura decimos que cuando eso ocurre, esa autoridad que Claro. viene de Dios, ¡pum!, se aparta de nosotros y quedamos a nuestra propia suerte. ¿Se fijan? Eso es lo importante. El líder, mientras más cercanía tiene de Dios, es la única forma que va a triunfar y que va a tener paz. Estamos hablando de la paz, Sí. pacificación. Por eso siempre está metida mucho en la historia estas que revisamos. Hay mucha guerra de por medio. Pero más allá de eso, lo que debemos entender es que la única manera de que tengamos paz, no necesariamente paz en la vida, sino que paz en el corazón y la esperanza de saber que vamos a poder estar en un mejor lugar. El mensaje realmente es extraordinario. Sí, esta historia de Asa es una delicia con principios doctrinales importantísimos, hermanos. Ojalá y queremos invitarles aquí. Recuerden, no dejen que nada, ni el hermano Calqui, ni el hermano Posada, ni nadie en las redes sociales que enseñamos aquí, que los amamos a ustedes, les quitemos el privilegio de su encuentro personal con las Escrituras. Que nosotros les hablamos aquí, pero la invitación que nos han hecho los profetas es a leer estas cosas durante la semana. Por eso decimos, esta es la clase que veremos durante la semana. A partir de mañana veremos en nuestros hogares estas cosas. Así que ustedes pueden tomar incluso los versículos que les damos aquí y volverlos a leer como una sugerencia para que tengan su propia experiencia personal con las escrituras. Tengamos cuidado. El orgullo es sumamente sigiloso. Hace unos años, Luis y hermanos y hermanas, cuando yo era joven, miren, lo recuerdo porque fue hace apenas unos pocos años, cuando yo era muy joven y soltero. A propósito que les comento, Luis, te comparto, cumplimos hace apenas, ¿qué? 8 días, 10 días, 33 años de matrimonio con Martica, de habernos sellado en un santo templo del Señor. Y bueno, agradecemos eso. Pero cuando era soltero, el elder Gene R. Cook dijo, ¿ustedes cómo creen o qué tipo de cuerda creen que Satanás utiliza para atar a los hijos de los hombres? Entonces algunos dijeron, no, lazos muy fuertes. Y otros jóvenes levantaron la mano y dijeron, cadenas, las cadenas del infierno, dicen las escrituras. Y él dijo, no, él no empieza así. Él empieza con hilos sumamente finos, que tú podrías hacer así y romperlos. Entonces, por eso no te preocupan. Y empieza suavemente con esos hilos a rodearte, hasta que esos hilos llegan a ser tantos que ya no te puedes soltar. Así empieza el orgullo, mis queridos hermanos, a actuar en nosotros. Y creo que estos ejemplos de estos reyes son muy similares a lo que puede pasar en nuestra vida. Por eso están ahí, estas historias están aquí, hermanos, para que miremos y no tengamos que pasar, como decía el elder Boyka Packer, por esas charcas espirituales para saber qué va a pasar, para saber que hay cocodrilos, que hay enemigos ocultos en esas charcas. No, nosotros ya podemos tener esta experiencia. Esto sucede si me aparto del Señor. Bueno, Luis y hermanos, pasemos entonces a Uzías. La historia de Uzías comienza de manera extraordinaria, ¿no, Luis? O sea, muy parecida a la de Asa, ¿sí? De hecho, en Uzías se dice lo que tú dijiste, ¿sí? Cuando se habla de Uzías, se dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y eso significa integridad. Y dice la escritura, bueno, creo que incluso la tengo por acá, permíteme ver si la comparto aquí, Luis. Conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Él hizo lo recto ante los ojos, conforme. Esa es la que quería, Luis. ¿La tienes ahí? El versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las Ahí cosas está. que había hecho Amasías, su padre. Lo interesante, por ejemplo, para que sepan, para que recuerden, digamos, que él comenzó a reinar cuando tenía 16 años, no es menor. Era jovencito.
Oye, Luis, pero mira esto tan bonito, el versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien era entendido en visiones de Dios, o sea, buscó al profeta, se Un acercó profeta, al profeta del Señor. exacto. Y en los días en que él, miren esto, porque aquí hay Hay lo un que se conoce principio como maravilloso. un principio maravilloso, pero es lo que se conoce como un axioma, ¿no? O sea, hago, sucede, encuentra una consecuencia. Y en los días en que él buscó a Jehová, hermanos, miren esa parte tan bonita. Dios lo prosperó. Luis, eso me parece maravilloso. Y mira qué extraordinario es porque, bueno, la escritura está hecha de una manera tan extraordinaria por causa de que, porque siempre nos quiere decir un poquito más de lo que vamos entendiendo y la próxima vez entendemos otro poquito. Y si continúan en esos versículos, se van a dar cuenta que él comenzó a derribar muros en el versículo 6. Fíjense ese detalle. Salió y peleó contra los filisteos, dice, y derribó los muros. No importa los lugares, pero el concepto de derribar muros. Y derribó el muro de Gad, derribó el muro de Jovnía y el muro de Asdod. Ese concepto de derribar muros es súper interesante en nuestras propias vidas. Cuando alguien se bautiza en la iglesia de Jesucristo, y a lo mejor hay mucha gente que está escuchando y que son miembros nuevos, díganme cuáles son los muros que ustedes han tenido que derribar para poder seguir caminando en este mundo, en este nuevo mundo, con estos convenios que hemos hecho con Dios. En ocasiones hemos tenido que derribar muchos muros que a lo mejor nos impedían seguir caminando. Pero en ese mismo versículo está la otra parte, que no es tan solo derribar muros, sino que está también el edificar. Y él dice en el versículo 6 al final, y edificó ciudades en Asdod y entre los filisteos. O sea, incluso entre los lugares que no les pertenecían, él comenzó también a extender sus estacas, como dice Isaías. Eso se Comenzar llama a, influencia, ¿no, líder? claro, No, Luis, eso se llama claro, influencia, la influencia del líder, ¿sí? tal cual. Mira que aquí otra vez hay un contraste, digámoslo, teológico, ¿no? Esto que dices de derribar muros, ¿sí? Tiene el contraste positivo, ¿sí? Hay que derribar muros de iniquidad, de cosas terribles, ¿sí? Y está el contraste de historias que vemos, que vamos a estudiar pronto, como la de Nehemías, que construye muros, que tú estás diciendo, Luis, edifica. O un contraste que vemos en el libro de Mormón cuando Moroni edifica fortalezas alrededor de la ciudad, o sea, crea muros alrededor de la ciudad. Entonces aquí hay un contraste para negativo o para positivo. Claro. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Y aquí hay un patrón que a mí no me gustaría dejar escapar, Luis. Y este patrón de Usías es como un orden, observémoslo, hermanos. Primero busca a Dios, luego vino la prosperidad. El problema nunca es el éxito, el problema aparece cuando su corazón empieza a cambiar, ¿sí? Y empieza literalmente a derribar los muros que lo protegían, ¿sí? Diga, por decirlo en el concepto positivo, empieza a derribar los muros que lo protegen y a perder su confianza. Tal vez me estoy adelantando, Luis. No, no, Continuemos no, con está este. súper bien, pero es muy interesante lo que tú dices porque es lo que pasa a veces cuando decimos un arma de doble filo, cuando hay algo que con un hacha yo podría atentar contra la vida de alguien, pero también con esa misma hacha yo puedo edificar mi casa. No sé si me explico. Entonces, si bien es cierto, él al comienzo tuvo que derrubar muros porque eran ciudades que a lo mejor habían perdido o tenía que definitivamente entrar a esos lugares para predicar y tratar de que cambiaran sus vidas, pero una vez que eso ocurre, él se preocupó de edificar, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si De, ustedes de se hecho, fijan, sí, de hecho, mira, Luis, aquí te pongo esta escritura, te comparto esta escritura. Mira, mira las cosas que pasaban increíbles, que parece que no fueran bíblicas. Mira, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por hombres hábiles. sí, sí, Imagínate, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, ¿sí? claro. Él Y estuvo muy con la tecnología, o sea, hoy día podríamos decir, tecnología. estuvo metido en la inteligencia artificial, estaba haciendo muchas cosas. Y en el versículo 9 dice, y Usías también edificó torres en Jerusalén, entendiendo que ahí estaba el templo, había que protegerlo. Fíjense, aquí hay ahora, él está
edificando esas torres para proteger, en la De puerta hecho, del ángulo y en la puerta del valle, y fíjense al ah, final, y en la esquina del muro. ¿Y qué finalmente entiendo. dice en el versículo 9? Y las fortificó. Esto es a imagen y semejanza de lo que tú hablabas recién con respecto Sí, sí. al capitán Moroni en el libro de Mormón. Él en muchos momentos, en Alma al final, él justamente hizo eso. Él fortificó porque sabía que iba a venir el enemigo y él entonces ahora los muros los comenzó a edificar para proteger su vida. De Fíjense, el hecho, mismo mira que el concepto, final, pero muy Luis, interesante. mira que el final del versículo 15 nos dice exactamente lo que pasa cuando uno hace eso. Dice, hasta hacerse poderoso. Eso Tal también cual. puede pasar con nuestra vida. Es lo que se llama recibir el poder de Dios, que nosotros lo recibimos a través de los convenios y las ordenanzas que hacemos con Dios, porque eso fortalece el convenio que tenemos con Él. Como decía presidente Nelson, nuestra relación personal con Él. Y al fortalecerse esa relación, hay poder en nosotros, poder de Dios para hacer cosas. Pero el versículo 16 hace el contraste, Luis. Entonces, Claro. ¿qué pasó ahí? Mira, no sé si quieres leerlo. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Te fuiste al tiro para el otro lado, ¿eh? Sí, claro. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Y él hizo algo específico que demostró que en realidad él se había olvidado y había puesto probablemente su orgullo, su reputación, su poder. Empezó a decir, bueno, si yo estoy en la posición que estoy, puedo perfectamente hacer esto. Y él va entonces y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y eso, por supuesto, después dice el sacerdote Azarías, le dice que eso no estaba bien y lo reprende fuertemente. Hay una historia en el Antiguo Testamento porque nosotros tenemos que buscar conexiones entre historias, hermanos, ¿sí? Para fortalecer los principios que nos llevan a Cristo y que nos demuestran qué es lo que quiere Cristo. Cristo quiere hacer la voluntad del Padre. Yo hago lo que vi a mi Padre hacer. Estoy parafraseando las palabras del Salvador en el Nuevo Testamento. Hay una historia similar a esto. ¿Recuerdas también cuando Saúl quiso hacer los sacrificios? ¿Recuerdas? Claro, Y el sí, profeta, por y el supuesto. profeta le dijo, no, no, es que, sí, o sea, esto no es lo que Dios quiere. Y recuerdan, hermanos, la historia cuando el arca tambalea y un hombre le coloca la mano para no dejarla caer y este hombre muere, ¿sí? Porque quiso sostener el arca. Queridos hermanos y hermanas, aquí hay un principio maravilloso, Luis. Uno tiene que hacer lo que Dios le manda hacer, ¿sí? No lo que uno cree que debe hacer. Estamos aquí para seguir la voluntad de Dios, no para hacer nuestra voluntad, aunque parezca en esencia, porque yo creo que él pensó, pues no está mal que yo queme incienso, o sea, finalmente soy el rey y Dios me ha bendecido, entonces yo puedo hacerlo. Miren Tal que no cual. todas las cosas que se hacen con buena intención terminan siendo buenas a los ojos de Dios. Y aquí hay un síntoma que vale la pena que nosotros lo identifiquemos para no tan solo identificarlo en otros, sino para identificarlo en uno. Claro. Cuando nosotros hacemos cosas que no son correctas y alguien viene y entre comillas, con mucho amor a veces, nos reprende, o a veces escuchamos un discurso que ni siquiera estamos hablando frente a frente con alguien que lo está dando por la televisión, por internet, en una conferencia general, qué sé yo. Pero si existe un síntoma que es muy claro para saber si realmente estamos encaminados para el bien o para el mal, y eso está en el versículo 19 y está muy asociado a lo que pasa, por ejemplo, con Lamán y Lemuel en el libro de Mormón. Cuando Nefi vio en sus hermanos que hacían cosas que no correspondían y hubo algo, una actitud de ellos que describía que lamentablemente estaban entrando por el camino del orgullo. Y estoy hablando del enojo, de la ira. De la Y ira. entonces cuando decía entonces Usías que tenía en la mano un incienso para ofrecer incienso, dice en el versículo 19, se llenó de ira, obviamente cuando recibió la instrucción del profeta que estaba hablando, y en su ira contra los sacerdotes. Y dice, y ahí estaba lo que tú mencionabas anteriormente, la lepra le brotó
en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, Oye, junto Luis, al altar del incienso. porque los sacerdotes le dicen, no, esto no te corresponde a ti. Le dicen, yo me imagino que con respeto, finalmente él era el rey, ¿cierto? De Israel. Entonces le deben decir, oh rey, esto no te corresponde a ti, tú eres el rey y tus asuntos son otros. Claro, el Esto le sacerdote corresponde, Azarías le dijo, pero directo, fue directo a claro, decirle. claro, esto le corresponde a los hijos de Aarón, que son los Claro. llamados para esto. Entonces, queridos hermanos, aquí es cuando ya el orgullo va tocando su culmen, ¿no? Su cima. Y es, ya las bendiciones no dependen de Dios. Y lo que suceda no depende de Dios. Lo que suceda depende de mí y proviene de mí. Por eso cayó Usías, porque comenzó a creer eso de su propia vida. Y entonces ahí, como nos dice Luis, aparece el versículo 19. Lo voy a compartir aquí en pantalla, Luis. Si ¿Ok? quieres, lo comparto aquí. Mira, ahí tengo el versículo 19. Si quieres leerlo. Entonces Usías, que tenía en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira. De hecho, en el libro de Mormón, yo me recuerdo de esa frase y la ocupo en muchas ocasiones, porque los culpables hallan la verdad dura, Duras. porque los hiere hasta el centro. Cuando eso ocurra en nosotros, es porque no tenemos lo correcto, el espíritu correcto en nuestro ser. Porque cuando vemos una corrección, que incluso puede venir hasta de un niño, pero si nosotros lo tomamos con un espíritu de humildad, es diferente a que nos enojemos. Entonces, finalmente dice aquí, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Qué interesante. Y aquí entonces hacemos el contraste, Usías y Asa. Entonces, tuvimos el caso de Asa, que perdió su confianza en el Señor, o sea, abandonó al Señor por hacer convenios con otros, buscó la sabiduría de los hombres más que la de Dios para solucionar sus problemas y tuvo una enfermedad en sus pies, la base, el sustento, el apoyo. En el caso de Usías, entonces encontramos este contraste, hermanos. Viene la lepra. Y la lepra, qué interesante, Luis, le aparece en la frente, le brotó, la lepra le brotó en la frente, algo que literalmente no se podía ocultar, ¿sí? Entonces tenemos enfermedad en los pies en un rey que abandona al Señor, enfermedad de la lepra en la frente, de alguien que se cree superior a Dios o que se cree capaz para hacer todo, incluso lo que Dios no le lo que Dios no le ha mandado, ¿no? Hemos comprobado por funesta experiencia que los hombres cuando reciben algo de poder o un poco de poder ejercen injusto dominio, lo que nos decías hace un rato, ¿no? Compulsión, mando, ¿sí? Sobre los hijos de los hombres, Luis. Tengo una pequeña frase que resume un poco lo que hemos hablado. La mayor parte de su vida, Usías fue excelente, pero cayó por arrogancia al final. Buscó fielmente a Dios mientras vivió el profeta Zacarías, pero al volverse poderoso, intentó usurpar las funciones de los sacerdotes, ofreciendo incienso en el altar del templo, por lo que Dios lo castigó con lepra. Y termino con esto. Este fue uno de los reinos más poderosos de Jehová, uno de los momentos. Modernizó el ejército con nuevas armas, tal como tú lo explicabas, y máquinas de asedio. Reconstruyó fortificaciones, fomentó la agricultura, sometió a los filisteos y amonitas. Debido a su lepra, pasó sus últimos años aislado, mientras su hijo Jotam, que fue el siguiente rey, gobernaba en la práctica. Él ya en la última parte ni siquiera gobernaba. Él estuvo Claro. 52 años en el poder. Los últimos años prácticamente tiene que haber estado escondido por su lepra y su hijo Jotam finalmente administraba el gobierno. Aquí, Eso es lo que, y termino con esto, esto es lo que pasa a veces con nosotros. Podemos estar muy bien, pero por eso el estar en la iglesia, hacer los convenios, ir a la capilla, renovarlos cada domingo, todo eso no tiene un sentido si es que no perseveramos,
hasta el fin. Y justamente el volver cada domingo a la iglesia, el volver a tomar los sacramentos cada domingo, le estamos diciendo a Dios y a nosotros que estamos trabajando en esta perseverancia del día a día. Y no nos va a ocurrir lo que pasó con Asa ni con Uzías Walter. Sí. Y que a pesar de las debilidades, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Hermanos, aquí el problema está que es en que cuando nuestro corazón olvida cuál es la fuente de las bendiciones, el convenio que tenemos con Dios empieza a deteriorarse. No por afuera, sino adentro de nosotros. Porque el orgullo es algo que es muy interno, ¿sí? Por eso es tan difícil de extirpar. Cuando se mete en nosotros, realmente requiere un proceso de arrepentimiento bastante fuerte. Incluso, a veces el proceso de arrepentimiento del orgullo, creo que nos pasa casi a todos, es un proceso de toda la vida, ¿sí? Porque no es fácil sacarlo. Requiere un tratamiento constante, como si fuera un tratamiento médico, ¿no? Todos los días estar aplicando algunas medicinas, algunos medicamentos de obediencia, de humildad, de sacrificio para acercarse al Señor. Luis, no quiero que terminemos sin darle un enfoque a esto con Jesucristo. Y hoy día se nos manda mucho, y tú lo sabes, porque hemos enseñado mucho en el sistema educativo, cuáles son las sombras de Cristo y los símbolos de Cristo en todo esto, Luis. Porque podría parecer que hablamos de cosas negativas hoy. Uy, estos hombres se volvieron malísimos. ¿Y qué tiene que ver Cristo en todo esto? ¿Qué hallamos de Cristo en todo esto, querido Bueno, Luis? hay muchas cosas que vienen a mi mente en este minuto que me haces la pregunta, pero la vida del Salvador es un ejemplo perfecto de lo que debemos hacer. Los 19, es decir, 19 reyes, la mayoría fueron malos en toda su vida. Estos dos fueron muy buenos, pero lamentablemente al final cayeron. Ojo con lo que pasó con David, ojo con lo que pasó con el primer rey y lo que pasó con Salomón. Esos tres como que fueron muy parecidos a lo que estamos hablando ahora, todo perfecto, y al final, Cae. y hubo unos dos que permanecieron fieles hasta su muerte. Entonces, si queremos tomar a Cristo como el verdadero modelo, veamos cómo Él partió y veamos cómo Él murió y cómo Él resucitó. La vida completa fue coherente, fue y tiene un solo común denominador, por así decir. De hecho, la invitación que Él hace a nosotros con respecto a lo que Él enseña es que nosotros vayamos, tomemos la cruz y lo sigamos. O sea, que en ningún minuto nosotros estemos por sobre la circunstancia o por sobre la gente, sino que siempre sirviendo. Y si analizamos aquellos profetas en toda la historia del ser humano, cualquiera, podemos incluso hablar de los profetas modernos, lo que hace que estas personas sean las mejores es cuando se ponen al servicio de la gente toda su vida. Por eso el rey Benjamín fue un gran ejemplo. Por eso Nefi fue un gran ejemplo. Por eso José Smith fue un gran ejemplo. Por eso el presidente Nelson fue un gran ejemplo. Por eso el elder Oaks, el presidente Oaks, es un gran ejemplo. Porque su vida y hasta el día de hoy han permanecido humildes y sirviendo, nunca poniéndose por sobre la gente. El mismo Salvador lo que hizo fue condescender. ¿Recuerdan ustedes en el sueño de Leí? Cuando Nefi trató de interpretar todo esto, él vio a este Jesús y vio su condescendencia, siempre sirviendo. Cuando nosotros nos ponemos y empezamos a mirar por sobre, el orgullo nos toma. Estos reyes son un gran ejemplo que no hay que seguir en la última parte de sus vidas. Sí hay que seguirlo en la primera parte de su administración, que fueron realmente extraordinarios. Perseverar es, yo creo, la clave de lo que debemos quedarnos hoy día con la clase. Y, por supuesto, desechar el orgullo, mi querido Walter. Hace unos días hablaba con un buen amigo y me decía, ¿te has dado cuenta que cada vez que alguien dice,
Lo que voy a decir lo digo con mucha humildad, es porque va a decir algo que tiene que ver con el orgullo de su corazón. Entonces, decir como humildemente, mi corte o mi peinado o mis ojos son muy bonitos. Ya está hablando de algo que es el orgullo. Pero el Salvador es el modelo perfecto de todas las cosas. Mientras que Usías busca exaltarse, el Salvador busca humillarse. ¿Sí? Y estaba pensando, Luis, y encontré esta escritura que quiero que compartamos, que muestra justamente lo que es el Salvador, ¿no? ¿Quieres leerla, Luis? Claro. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Miren que el contraste, ¿no? Mientras que Usías quiso elevarse por encima de su llamamiento, Jesucristo cumplió perfectamente el suyo. Por eso Él puede enseñarnos, hermanos, la verdadera grandeza en el reino de Dios. La grandeza nunca nace del orgullo. De hecho, nace de la humildad. El Salvador dice por allá a sus discípulos, ¿no? El mayor es el que sirve, ¿no? El mayor. Y entonces lava los pies a sus discípulos, mostrándose que Él se pone a los pies de la humanidad. Esta lección tiene principios maravillosos. Hemos descubierto unos aquí, hermanos. Yo estoy seguro que si ustedes leen estos versículos, estas escrituras, van a encontrar muchos más, hermanos. ¿Qué piensas, Luis? ¿Cómo te has sentido en este Ven, Sígueme de este día de reposo un poco más extendido y presentándolo en este nuevo horario para los hermanos? Bueno, a mí, mire, si pudiéramos hacer 3, 4, 5 programas el domingo, yo feliz. Yo disfruto mucho hablando de esta manera de las escrituras, más que leer de repente un versículo o dos. Me gusta mucho tirarlo para el día de hoy, ver cómo podemos ver las enseñanzas en nuestra vida, me encanta. Esto ocurrió hace siglos y siglos hacia atrás. Y qué maravilloso, por algo estas escrituras están en nuestras manos, algo tienen que enseñarnos, algo estos reyes, porque yo creo que en la gente que eran los dirigidos de eso, a lo mejor podríamos también revisar muchas otras enseñanzas, pero se sacan las experiencias de aquellos líderes que lamentablemente en momentos fueron muy malos ejemplos, pero en otros también fueron personas que había que imitar, digamos, en este caso. Eh, Israel llegó a, bueno, David fue el más grande de todos, sin duda, pero aquí se habla de que de los 19 reyes, en estos periodos, por causa también de la cantidad de años que gobernaron, Sí. Israel fue muy beneficiado, pero lamentablemente estas cosas ocurrieron y vale la pena que aprendamos la lección. Nosotros en nuestras vidas, ¿cuánto viviremos? No sé. Yo ya voy un poquito más adelantado, algunos ya están en los 30, 40, 50. Lo que nos toque vivir, ojalá que perseveremos y seamos consecuentes con lo que, digamos, debemos hacer. Y tengamos finalmente la paz, que es lo más importante. Es probable que estemos no en países donde hay guerra, pero la verdadera paz, estamos hablando de tener esa paz en el corazón y en nuestro espíritu. Por eso los misioneros son los verdaderos pacificadores, que van y entregan esta paz y están entregando esta paz a todo aquel que quiere recibirla, mi querido Walter. Así es, querido Luis, gracias por esas palabras. Hermanos, tal vez nos podríamos, o más bien, no preguntarnos, que es algo que nos preguntamos muy a menudo, ¿tengo orgullo? Y a veces esa pregunta no nos lleva a ningún lado. Pero tal vez podríamos preguntarnos de manera práctica, ¿hacia dónde estoy mirando? Cuando llegan los problemas a mi vida, ¿hacia dónde miro? ¿Hacia mis recursos, hacia mis capacidades? ¿O doy un tiempo para mirar al Señor? Si busco a mi Padre Celestial y si busco a mi Salvador Jesucristo, todo, mis recursos, mis capacidades, mis talentos, todo se potencia. Y entonces puedo ver el poder de Dios en mi vida. Creo que ese es
el gran cometido de cada uno de nosotros, las cosas que debiéramos buscar aplicar en nuestras vidas. Pero esperamos que ustedes y nosotros, como empezamos diciendo, el orgullo es el mayor problema de los discípulos de Cristo. Cristo es el modelo más grande de cómo debe ser un discípulo suyo. Así que ese es el modelo que debemos seguir. Les amamos mucho, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos en este Ven, Sígueme, hoy domingo. Díganos si les gustó, déjenos sus comentarios acá. Dejen un like. Díganos si seguimos haciéndolo en este horario o lo dejamos para entre semana. Yo me sentí muy bien, gracias Luis, aprendí muchísimo el día de hoy, de verdad que sí. Qué bueno. Ahora yo sé que las hermanas son los que más nos ven, pensando entre hermanas y hermanos, pero yo creo que los hermanos ahora, a partir de hoy, van a tener un poco más de tiempo, porque ya el fútbol nos deja, y ahora es bueno volver a las escrituras y no tan solo de fútbol vivirá el hombre. Sí, sí, sí. Yo sé que hoy, creo que en este horario, y se escuchan gritillos por allá, está la final del campeonato del mundo y esas cosas, y nosotros estamos aquí, como decimos en Colombia, dándonos la pela, hablando del evangelio. Bueno, espero que sepamos decidir, ¿no? Y como dice por allá la escritura, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tal vez eso es algo bueno para pensar el día de hoy. Les amamos mucho. Ahí están nuestras clases de Ven, Sígueme, que salieron esta mañana muy temprano, que salieron a mediodía, la clase de Liz, la de su servidor, Walter Posada de 25 minutos. Ahí encuentran la clase de Luis Calkin, en Compartiendo con Luis Calkin, una clase más extensa y también muy robusta, muy carnuda en conocimiento. Les invito a que la puedan ver. Les amamos con todo nuestro corazón. Gracias por su compañía. Que el Señor les bendiga. Sigan disfrutando del día de reposo y esta semana que podamos aplicar estas cosas. Muchas gracias, hermanos. Esperamos que esto nos ayude a todos a ser al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao. Que les vaya bien. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.